Y aquí fue donde nos quedamos, ¿verdad? Letra I, testimonio primitivo acerca de los libros del Nuevo Testamento. Ahora, cuando los rollos o los libros del Nuevo Testamento, hermanos, se estaban escribiendo y aún ya se habían terminado de escribir, vemos evidencia o vemos también testimonio de ciertos personajes o de ciertas obras literarias de antaño que afirmaban o aceptaban o confirmaban que ciertas escrituras, ciertos escritos, ciertos libros que hoy conocemos como libros del Nuevo Testamento, eran considerados como sagrados, como palabra de Dios. Por ejemplo, Clemente de Roma. Clemente de Roma, hermano, usted dirá, pues pastor, pero ¿quién es ese fulano? Bueno, cuando murieron los apóstoles, todos los apóstoles continuaron la obra, no la obra apostólica, porque la obra apostólica fue exclusivamente de los apóstoles. Pero los apóstoles tuvieron discípulos. Todos los apóstoles tuvieron hermanos que estuvieron aprendiendo y muy apegados a ellos, estuvieron aprendiendo de más, es decir, fueron sus maestros, sus mentores, por así decirlo. No tuvieron el llamado ni el don de apóstol, pero aprendieron demasiado de ellos, de sus escrituras, de sus revelaciones, de las enseñanzas de Jesús, y ellos prácticamente fueron continuando o dándole seguimiento a aquellas obras y aquel ministerio que llevaban los apóstoles, pero sin ser llamados apóstoles y sin ser considerados apóstoles. Pero el trabajo de ellos lo continuaron haciendo. A esos hermanos, a esos varones que fueron aprendices de los apóstoles, se les conoce en la historia de la iglesia cristiana como los padres de la iglesia. No los comenzaron ellos, o quizás ellos comenzaron algunas iglesias, pero ellos más bien le dieron seguimiento al ministerio de los apóstoles. Claro, no tienen la misma autoridad, recalco y repito, que los apóstoles, porque no fueron apóstoles. Y Clemente de Roma fue uno de los padres de la iglesia. Dice Clemente de Roma en su epístola, en su carta a los Corintios, es decir, Clemente de Roma, y es de Roma porque pues obviamente se entiende, ¿verdad? Él escribió una carta a la iglesia de Corinto en el año 95 después de Cristo. Ahora, esta carta obviamente no fue inspirada por el Espíritu Santo, pero el contenido es muy interesante, hermanos. Clemente de Roma en su epístola a los Corintios en el año 95 después de Cristo hace referencia en esa carta, en ese rollo que les envió, al Evangelio de Mateo, al Evangelio de Lucas, hace referencia a algunos versículos de la epístola a los Romanos, hace referencia a la epístola a los Corintios de Pablo, a ambas, hace referencia a la epístola a los Hebreos, hace referencia a algunos versículos de la primera carta de Pablo a Timoteo y hace referencia a algunos versículos de la primera carta de Pedro a los cristianos que estaban en la dispersión. Así que esto es testimonio, hermanos. Son declaraciones, son afirmaciones, más que afirmaciones, son testimonios o evidencia. Esta es la palabra. Es evidencia de que estos escritos, hermanos, ya corrían, los del Nuevo Testamento, que los tenemos hoy integrados en el canon del Nuevo Testamento, que ya circulaban en aquel entonces en algunas iglesias, o por lo menos ya se aceptaban como canónicos, como sagrados. Inciso 2, Policarpo, que fue otro padre de la iglesia. En su carta a los filipenses, Policarpo, les digo, hermano, que ellos siguieron la misma logística y la misma metodología que tenían los apóstoles, como Pedro, como Juan, como Pablo y los otros escritores. Ellos continuaron su labor de los apóstoles, escribiéndole a las iglesias, mandándole cartas y animándolos y confirmándolos y exhortándolos, visitándolos. No solamente Clemente le escribió a la iglesia de Corinto, sino que Policarpo le escribió a los filipenses, a la iglesia de Filipos, cerca del año 110 después de Cristo, ya 15 años después de la carta de Policarpo, de Clemente de Roma. En su carta a los filipenses, cerca del año 110 después de Cristo, hace una referencia a algunos versículos de la carta de Pablo a ellos, a la iglesia de los filipenses, y dice, y reproduce, Policarpo en esa carta que les envía a los filipenses, reproduce algunas frases de otras 9 epístolas de Pablo y hace referencia y reproduce
algunas frases que escribió Pedro en su primera carta, primera de Pedro. Inciso 3. A ver, ¿quién lee? Aquí enfrente. Ignacio en sus 7 cartas escritas cerca de 110 después de Cristo cita a Mateo, primera de Pedro, primera de Juan, menciona 9 epístolas de Pablo y sus cartas revelan huellas de los otros 3 evangelios. Exactamente, gracias. Dice hermano Ignacio, que es otro padre de la iglesia, considerado como padre de la iglesia, él escribió una obra, él escribió una obra, vamos a decir, una obra literaria, que se titula 7 cartas, y esta obra, 7 cartas, las escribió cerca del año 110 después de Cristo. Y en esa obra, ese escrito que se llama 7 cartas, cita al Evangelio de Mateo, cita algunas fracciones de Primera de Pedro, cita a Primera de Juan y menciona 9 epístolas de Pablo también, como lo hizo Policarpo, y sus cartas, las cartas de Ignacio, revelan huellas, es decir, rastros de otros 3 evangelios. Puede ser Juan, Lucas, Marcos también, ¿no? Entonces, eran escritos, hermanos, de los de Pedro, los de Juan y los de los evangelistas, pues eran escritos que ya circulaban y tenían cierta autoridad entre las iglesias cristianas, entre los padres de la iglesia, que eran los que continuaron la obra de los apóstoles. Inciso 4. Vemos ahí a una persona, un personaje llamado Papías. Papías, entre el año 70 después de Cristo y el 155, este Papías, hermanos, fue alumno o fue aprendiz o fue discípulo de Juan el apóstol. Qué interesante, ¿no? Papías aprendió mucho de Juan. Y fue un alumno de Juan, y este Papías escribió una explicación de los discursos del Señor Jesucristo. Así se llamó, explicación de los discursos del Señor. Y en este escrito que él hizo, Papías cita a Juan propiamente. Claro, pues si aprendió de Juan, no iba a dejar de lado los escritos de Juan. Hace referencias al Evangelio de Juan y relata tradiciones acerca del origen del Evangelio de Mateo y del Evangelio de Marcos. Qué interesante, ¿verdad? Número 5. Otra evidencia, otro testimonio de los escritos sagrados del Nuevo Testamento. La Didache, escrita entre el año 80 y el 120 después de Cristo, contiene 22 citas de Mateo y referencias de Lucas, Juan, Hechos, Romanos, Tesalonicenses, Primera de Pedro, y habla del Evangelio como un documento escrito. Exactamente, gracias. La Didache, ¿qué es la Didache? Dirá usted, pastor, pues ¿qué es la Didache? Bueno, la Didache, o también se le llama enseñanzas de los 12 apóstoles. Era una obra literaria que contiene esta obra literaria que fue a mediados del, como decía en un principio, a mediados del siglo I, que surgió o se dio a la luz, y era un escrito donde compilaron muchas enseñanzas de los apóstoles, por eso se llama Didache o las enseñanzas de los apóstoles. Compilaron enseñanzas de cada uno de ellos y las escribieron para que pues tanto judíos como gentiles pudiesen saber y conocer más del Evangelio y de lo que Cristo enseñó, lo que los apóstoles enseñaron y aprendieron de Cristo. Dice la Didache, esta obra, escrita entre el año 80 y el 120 después de Cristo, contiene 22 citas de Mateo y también tiene referencias del Evangelio de Lucas, de Juan, tiene referencias del libro de los Hechos, de la epístola a los Romanos, de la epístola a los Tesalonicenses, y también cita a Primera de Pedro y habla del Evangelio, entre comillas, como un documento escrito. El Evangelio puede estarse refiriendo a los evangelistas que escribieron el Evangelio, es decir, la vida de Cristo, o puede referirse al Evangelio como meramente lo que es el Evangelio de la gracia del Señor, mensaje de salvación, como algo que ya habían escrito los evangelistas, o Pablo en sus escritos también revelaban el Evangelio del Señor, que era algo que había quedado plasmado en diferentes escritos. Bien, número 6. La epístola de Bernabé.
escrita entre el año 90 y 120 después de Cristo, hace también citas, hermanos, cita a Mateo, a Juan y también el libro de los Hechos. Cita la segunda carta de Pedro y utiliza una expresión, la epístola de Bernabé, y dice, escrito está. Y esta fórmula, hermanos, o esta frasecita, solía aplicarse solamente a las escrituras. Escrito está. ¿Se acuerda cómo dijo el Señor Jesucristo cuando se le presentó el diablo en el desierto, cuando había estado orando y ayunando 40 días y 40 noches? Escrito está, Satanás. Cristo estaba diciendo en esta frase, escrito está, estaba haciendo referencia a las escrituras del Antiguo Testamento, como canónicas, como inspiradas, como palabra de Dios. Y la epístola a Bernabé o de Bernabé utiliza esta frase, escrito está, que suele aplicarse solamente a las escrituras. Número 7 o inciso 7. El pastor de Hermas, escrito cerca del 100 o 140 después de Cristo, usa a Santiago y contiene abundantes ecos de otros libros del Nuevo Testamento. Exactamente, hay otro escrito llamado el pastor de Hermas, y esta obra, hermanos, se escribió entre el 100 y el 140 después de Cristo, y también en estos escritos utiliza frases o referencias o pasajes de Santiago y contiene abundantes ecos, dice aquí, de otros libros del Nuevo Testamento. Evidencia, hermano, de que los libros que hoy tenemos en la Biblia del Nuevo Testamento ya corrían, ya se utilizaban en aquel entonces y los habían aceptado los padres de la iglesia, los apóstoles, las iglesias mismas, los habían recibido y aceptado y reconocido como palabra de Dios. Tasiano, este hombre, hermanos, cerca del 160 después de Cristo, hizo una armonía de los 4 evangelios y demostración de que las iglesias cristianas en aquel entonces, ya estamos hablando del segundo siglo, reconocían 4 evangelios y solamente 4. Esa armonía de los evangelios, vamos a decir, lo que hizo fue el rollo de Mateo, de Marcos, de Lucas y de Juan, pues los unió y dijo, a ver, ¿qué concordan? ¿Qué tienen de concordancia, de conformidad? Y enseñan esto y esto y esto y esto. Y qué curioso, hermano, pero solamente hizo de 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. ¿Qué nos enseña esto? Bueno, como dice aquí, dice, es una demostración de que las iglesias cristianas en el segundo siglo ya, pues solamente reconocían 4 evangelios y solamente 4. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. No el evangelio de Judas, no un evangelio de Pablo, no un evangelio de Tomás, no un evangelio de Bernabé, no un evangelio de Simón. Solamente 4, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Ok, vamos a ir más rápido porque hay más evidencia. Inciso 9. Justino Mártir, quien nació cerca del año en que murió Juan, en sus apologías, escritas alrededor del 140 después de Cristo, menciona Apocalipsis y muestra conocimiento de Hechos y 8 epístolas más. Llama a los evangelios las memorias de los apóstoles y dice que se le leían en las asambleas cristianas, alternándose con los profetas. Exactamente, esto es, hermano, muy interesante porque este hombre llamado Justino Mártir dice que nació cerca del año en el que murió Juan el apóstol. Cuando Juan murió, alrededor del año 100 después de Cristo, pues fue cuando este hombre nació. Así que cuando ya empezó a madurar, pues estudió y se informó, y él hizo una obra llamada Apologías. Y en esta obra él escribió, menciona parte de Apocalipsis y también menciona o evidencia haber tenido conocimiento del libro de los Hechos y también de 8 cartas más. Al libro de los Hechos le llamó Memorias de los Apóstoles. Es interesante, hermano, porque en este escrito Apologías, él dice que se leían el libro de los Hechos y ciertos otros libros de la Biblia que se mencionaron aquí. Dice que se leían, hermanos, en los cultos. Dice, se leían en las asambleas cristianas, se refiere a los cultos de adoración. Se leían estos libros, los de Pedro, los de Juan, Apocalipsis,
el libro de los Hechos, en las asambleas cristianas, alternándose con los profetas. En alguna reunión leían Apocalipsis, en otra leían los profetas, que era es una sección de la Biblia hebrea, de las escrituras hebreas, que es la misma que tenemos en nuestras Biblias evangélicas. Número 10. Basílides. Basílides fue un hereje. Fue un hereje que enseñó en Alejandría. Esto es creo que la parte norte, si no me equivoco, de África. Un hereje que enseñó en Alejandría durante el reinado de Adriano, aproximadamente entre el 117 y el 138 después de Cristo. Y este hereje, Basílides, pretendía tener conocimientos de tradiciones secretas transmitidas por los apóstoles. Y en sus intentos por torcer las enseñanzas cristianas, Basílides, este hereje, cita a Mateo, a Lucas, a Juan, a Romanos, a Primera los Corintios, menciona a Efesios, a Colosenses, como escrituras cristianas reconocidas. Pues a este hombre, si me permite la expresión, le salió el tiro por la culata, como se dice vulgarmente, ¿verdad? Así, disparó y el rifle le disparó por atrás, esa es la culata, la parte de atrás. Queriendo dañar al cristianismo, lo benefició, porque quedó evidencia, quedó demostrado en sus escritos herejes, o él como era hereje, quedó demostrado de que realmente en aquel entonces, pues reconocían estos libros como escrituras santas, palabra de Dios. Número 11. ¿Quién sigue? Mire. Ireneo, 130 a 200 de DC, alumno de Policarpo, cita como escrituras la mayor parte de los libros del Nuevo Testamento, que en su época ya se conocía como el Evangelio y los Apóstoles, así como los libros del Antiguo Testamento se denominaban la Ley y los Profetas. Exactamente lo mismo, qué curioso, ¿verdad? Gracias, mire. Ireneo, que fue un aprendiz de Policarpo. ¿Quién fue Policarpo? Pues uno de los padres de la iglesia. Entre el 130 y el 200 después de Cristo fue alumno de él, Policarpo, y él cita como escrituras, entre comillas, santas, pues, la mayor parte de los libros del Nuevo Testamento, que en su época ya se conocían como el Evangelio y los Apóstoles. Así como los libros del Antiguo Testamento se denominaban la Ley y los Profetas, algunos libros del Nuevo Testamento o los libros del Nuevo Testamento se les conocía como el Evangelio y los Apóstoles. Qué interesante, ¿no? Número 12. Tertuliano, entre el 160 y el 220 después de Cristo, él era de Cartago, quien vivía mientras los manuscritos originales, es decir, las cartas originales, por ejemplo, de Juan, de Pedro, de Pablo, los escritos originales de Lucas, como los rollos donde fue escrito Hechos y el Evangelio de Lucas, de Marcos, dice, él vivió mientras los manuscritos originales aún existían. Habla de las escrituras cristianas como Nuevo Testamento. En las obras existentes de Tertuliano hay 1800 citas de los libros del Nuevo Testamento. Oiga, hermano, esto no le debe de estar enfadando, ni le debe de ser tedioso. Esto es historia, y esto debe venir, como decíamos en la mañana, venir a confirmar nuestra fe. Como lo que usted y yo tenemos en este sagrado libro llamado Biblia, tanto Antiguo como Nuevo Testamento, es la palabra de Dios. Porque así la consideraron los padres de la iglesia, los mismos apóstoles. Las congregaciones no la pusieron en tela de juicio, las aceptaron cuando sus líderes espirituales pues les enseñaban, les predicaban acerca de esto. Aún, hermanos, los mismos hijos del diablo reafirmaron y dieron testimonio y evidencia de que ciertas escrituras habían sido inspiradas y eran santas y eran consideradas como palabra de Dios. Esto es sumamente interesante. También tenemos, número 13, ya vamos a finalizar, a Orígenes. Orígenes, era un hombre, ese era el nombre personal de este fulano. Orígenes, 185-254 después de Cristo, de Alejandría, erudito cristiano de extensos viajes y de gran saber, dedicó su vida al estudio de las escrituras. En sus escritos hoy existentes pueden hallarse en forma de citas. 2/3 del Nuevo Testamento entero, aceptaba los 27 libros del Nuevo Testamento, tales como los tenemos hoy en día, aun cuando no estaba seguro de quién
¿Quién era el redactor? De quién era el redactor de Hebreos, y expresaba dudas acerca de Santiago, segunda de Pedro, segunda y tercera de Juan. Exactamente. Oye, hermano, este es sumamente interesante. Este hombre llamado Orígenes, que vivió del año 1185 al 254 después de Cristo, ya estamos hablando del tercer siglo, hermanos. Ya no existían ni un apóstol ni sus cenizas. Ya no vivían ninguno de ellos para poder, pero hay testimonio de este hombre. Este hombre fue un creyente, dice, fue un erudito cristiano de extensos viajes. Podemos decir que fue hasta ¿cómo se dice? Un arqueólogo, un paleontólogo cristiano. Dice, y de gran saber, que dedicó parte de su vida al estudio de las escrituras. Él hizo varios escritos, dice, que hoy existen y que se pueden hallar en formas de citas. Y aquí dice, él en sus escritos menciona 2/3 del Nuevo Testamento entero. Y él, Orígenes, este hermano, este estudioso de la vida del cristianismo, de las escrituras santas, él aceptó 27 libros del Nuevo Testamento tal y como los tenemos hoy en día. Esto no quiere decir que él dijo que Mateo, Marco, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, no. Los rollos que componen el Nuevo Testamento, que son 27 libros, él los aceptó y los reconoció como inspirados, como palabra de Dios. No más, no menos. A pesar, dice aquí, tales como los tenemos hoy en día, aunque él no estaba muy seguro, Orígenes, de quién había escrito Hebreos. Y eso hasta la fecha, hermano, no sabemos con exactitud quién escribió la epístola a los Hebreos. Algunos dicen fue Pedro, fue Pablo, perdón, porque tiene alguna similitud. Si usted lee los escritos de Pablo y lee a la par la epístola a los Hebreos, va a decir, pues sí hay diferencia, no mucha, pero sí. Hebreos es mucho más elocuente. Pablo era muy elocuente y Hebreos no se diga. Algunos dicen que no fue Pablo porque Pablo siempre hacía referencia a sí mismo. Yo, Pablo, escribo esto. Yo, Pablo, al final, estoy escribiendo de las salutaciones de mi propia mano, decía Pablo. O siempre escribía en la salutación del comienzo, dice Pablo, siervo de Jesucristo. Hebreos no lo menciona. Entonces, la misma evidencia lógica y racional nos dice que no pudo haber sido Pablo. Algunos dicen que fue Apolos, el hermano Apolos, quien pastoreó por algún tiempo muy corto la iglesia de Corinto. Porque la Biblia dice en Hechos, dice que Pablo se encontró y conoció al hermano Apolos, que era poderoso en palabra y era elocuente. Así que algunos dicen que Dios lo utilizó mucho y que pudo haber escrito el hermano Apolos esta carta, pero no se tiene certeza, no hay seguridad. Así que la misma inseguridad que tenía el hermano Orígenes es la misma que tenemos hoy en día. No estaba seguro de quién era Hebreos, pero lo reconoció como inspirado. Y también expresaba dudas, no acerca de Santiago, Pedro y Juan, de que eran canónicos. Expresaba dudas de la paternidad literaria, si no estaba él seguro de que Santiago lo haya escrito Santiago, de que segunda carta de Pedro pues la haya escrito Pedro, y que segunda y tercera de Juan pues las haya escrito Juan propiamente. El apóstol pudo haber sido otro Pedro, pudo haber sido otro Juan, o aunque haya evidencia en sus escritos, ¿no? Y terminamos, hermanos, número 14, una evidencia más, una afirmación más y demostración o testimonio de las escrituras santas del Nuevo Testamento. Y aquí terminamos. El concilio de Cartago, en el año 397 después de Cristo, se reunieron varias congregaciones, varios líderes espirituales, y dio su ratificación formal, y estamos hablando del siglo IV, dio su ratificación, no su aprobación, ratificaron formalmente a los 27 libros del Nuevo Testamento, que ya corrían como inspirados, que ya se corría como palabra de Dios, como escritos del Nuevo Testamento, de los evangelios y los apóstoles, como ya se miró. Ya era algo oficial, solamente que ese concilio pues lo ratificaron, dijeron, está bien, esto es palabra del Señor y oficialmente queremos decirles a todo el mundo que lo reconozcan porque desde años atrás la iglesia cristiana siempre los ha reconocido. Ratificaron formalmente a los 27 libros del Nuevo Testamento tal y como nosotros los conocemos hoy en día en las Biblias. Este concilio de Cartago no hizo al canon del Nuevo Testamento, sino solamente expresó
lo que ya entonces había llegado a ser el criterio unánime de las iglesias, y aceptó para sí mismo el libro que estaba destinado a ser la herencia más poderosa del hombre. Conclusión: la Biblia, con sus 66 libros canónicos, tal como fue expresada o aceptada por los primeros cristianos, por los apóstoles y por los padres cristianos o los padres de la iglesia, se hizo la Biblia del cristianismo hasta aún cuando estemos, escucha esto, hermano, en la eternidad. Pues Cristo dijo: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Hay un salmo, me parece, o no me acuerdo si es un salmo, un versículo que usa Isaías, donde dice que la palabra de Dios es eterna. Lo único, hermanos, además de Dios y la Trinidad, que ha existido siempre desde la eternidad pasada y existirá hasta la eternidad futura, es la palabra de Dios. La palabra de Dios ya existía antes de que fuese escrita. De alguna forma ya existía en los cielos. Porque es para siempre permanece. Y es en la eternidad pasada, ya existía de alguna forma, de alguna manera, antes de que fuese manifiesta a los hombres. Así que lo que tenemos, hermanos, en este precioso libro es la palabra de Dios. Es la revelación de Dios para usted y para mí y para el ser humano de todos los siglos. No habrá otra palabra de Dios cuando se deshagan en los cielos y la tierra, la misma, la que va a permanecer en los cielos y en el corazón y en la mente de los creyentes, de los hijos de Dios. Bien, vamos a terminar nuestra clase, hermanos. Gracias. Yo espero que haya sido de beneficio, de bendición.